El Señor bendiga a toda la audiencia en este día jueves 23 de abril. Es un gusto saludarles. Nos da mucha alegría de ser parte de ustedes nuevamente por unos minutos con el estudio de la lección de la escuela sabática. Hoy voy a hacer este estudio con mis hermanas Carolina Molina. ¿Cómo está, hermana Carolina? Muy bien, gracias, pastor, por la oportunidad que nos da nuevamente de estar aquí. Amén. Junto con todos nuestros hermanos que nos ven, nos escuchan. Siéntanse también parte de nosotros porque entre todos aprendemos un poco más de esta lección. Y también tengo aquí a Cristal Herrera. ¿Cómo estás? Muy bien, pastor, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes y con los que nos están viendo, y un gusto y privilegio poder exponer esta lección en este día. Amén. Vamos a pedir la bendición del Señor. Así que, Cristal, ¿quieres orar? Sí, claro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Amén. Oh Padre, gracias por el privilegio que nos concede de ver la luz de un nuevo día, Señor. Amén. Gracias porque nos has traído aquí, oh Padre. Has bendecido nuestra entrada, Padre, a este hogar. Amén. Y te suplico que nos ayudes a exponer su palabra. Amén. Oh Padre, ayuda al pueblo, que sus corazones estén abiertos, sus mentes, y que el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros y los que nos están viendo en su hogar, oh Padre. Amén. Por favor, que sean palabras tuyas, porque nosotros sin usted somos inútiles, Señor. Mas te estamos suplicando que usted tome el control y que usted nos use en este momento. Amén. Y que seamos recipientes abiertos, listos para recibir su bendición, Padre. Amén. Gracias por este privilegio, gracias por su palabra, y te suplico que bendigas a los que estarán con nosotros. Amén. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Padre. Santo y temible es su nombre. Es el título de la lección de hoy. Siempre en el contexto de la lección de la semana, que es sacerdotes infieles, los cuales fueron lamentablemente Nadab y Abiú. Hermana Carolina, ¿por qué fue registrado en la Biblia el pecado de Nadab y Abiú? Podemos ver en Romanos 15:4 que nos dice: porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esto podemos ver que aprender de este incidente que le pasó a Nadab y Abiú, que nosotros, como se puede explicar, como humanamente nosotros queremos hacer cosas que no van correctamente con los principios que Dios nos ha enseñado. Por ejemplo, hay 10 preceptos que son su ley y es su carácter. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando queremos adorar a Dios con nuestras propias fuerzas, pero no dirigidos con la sabiduría de Él. Y en esto, pues se puede decir un descuido de Nadab y Abiú, que es para nuestra enseñanza, para que nosotros no tomemos las cosas livianamente y no descuidemos nuestra comunión con nuestro Padre Celestial, porque cuando nos descuidamos es cuando cometemos errores, así como le pasó a Nadab y Abiú. Interesante lo que la hermana Carolina está diciendo, hermanos, porque pues si todos los cristianos entendiéramos bien las Escrituras, el propósito de lo que ha sido escrito, no anduviéramos extraviados. Exactamente. Y aquí creo que voy a destacar un punto, y es, por ejemplo, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Amén. ¿Y qué les parece? Esos 10 mandamientos que se escribieron antes con el dedo de Dios, hermanos. ¿Qué les parece? Porque tiene que haber una resistencia a obedecer esos mandamientos. ¿Por qué, hermanos? Si llevamos el nombre de Cristo, tenemos que estar... Miren, ustedes podrán decir que ya raya el disco, como dicen. Pero lo voy a decir otra vez. ¿Por qué tenemos que estar guardando el domingo? Cuando en las cosas que se escribieron antes
dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Amén. Y si las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, ¿por qué tenemos que andar extraviados, hermanos, en ese punto? Hay que entender, hermanos, por qué la palabra dice que estas cosas son escritas para enseñanza de nosotros. Y ahora, lo de Nadab y Abiú. Uno dice, ¿y cómo puede aparecer esa historia ahí donde dice que el fuego de Dios los consume? Son devorados. Porque ofrecen simplemente fuego extraño. Hemos estado en toda la semana viendo qué abarca ese fuego extraño, todas las implicaciones que eso ha tenido o tiene. Y hermanos, por lo tanto, el Señor quiso que Moisés registrara este incidente, que Moisés pusiera esto, para que nosotros miremos a dónde, hermanos, finalmente nos lleva la desobediencia, a dónde finalmente nos lleva, hermanos, las transgresiones a la santa ley de Dios. Nosotros siempre nos gusta estar oyendo de un Dios, ay, que sí, que me ama, que me perdona, que tiene misericordia, un Dios que hace milagros y esto y lo otro, pero de este Dios que devoró a Nadab y Abiú, y las razones por las cuales los devoró, de este Dios como que no nos gusta que nos hablen, y no hay sermones de eso. No nos gustan las cosas que fueron escritas antes para nuestra enseñanza. Pero ahora, nosotros en esta lección que se llama Santo y Temible es su nombre, vemos, mis hermanos, que hay que aprender que Dios es santo. Amén. Que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Así es. ¿Qué podemos aprender de este incidente, Cristal, según la nota del Espíritu Profecía que viene a continuación? Sí, dice en Patriarcas y Profetas, página 374. Dios quiso enseñar al pueblo que debía acercarse a Él con toda reverencia y venerancia, y exactamente como Él indicaba. El Señor no puede aceptar una obediencia parcial. No bastaba que en el solemne tiempo del culto casi todo se hiciera como Él había ordenado. Dios ha pronunciado una maldición sobre los que se alejan de sus mandamientos y no establecen diferencia entre las cosas comunes y las santas. Hermanos, concerniente al tiempo solemne del culto, dice aquí que Dios no puede aceptar una obediencia parcial, que nosotros tenemos que aprender la diferencia entre lo que es lo común y lo santo, y entender realmente, como dice el pastor, que Dios es santo y que Dios es fuego consumidor también. Estamos ante la presencia de Dios, y creo que si lo comprendiéramos a la solemnidad en lo cual nos indica aquí, entonces no estuviéramos con tanta irreverencia ante Dios. Y creo que esto también se puede comparar en no solo cuando nosotros estamos en el culto, porque siempre estamos ante la presencia de Dios, no solo cuando venimos a la iglesia, sino nuestros cuerpos mismos, dice que son templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Y por eso cada día, porque estamos ante la presencia de Dios, es estar con ese cuidado, es estar con esa obediencia completa y no parcial. No es mi cuerpo, voy a ser obediente parcialmente a las leyes de la salud. No, es completamente, porque nosotros tenemos que ofrecerle a Dios nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo, para que sea aceptable ante Dios. Amén. Porque no hay una salvación que sea parcialmente, no es casi salvo, sino es sí o no. Así es. ¿Hay algo, hermana, que Sí, usted algo quiera muy destacar? interesante que yo creo de donde todos Dios nos ha sacado. Aquí me llama mucho la atención que dice que Dios quiso enseñar al pueblo que debía acercarse a Él con toda reverencia y veneración. Nosotros ahora podemos hablar con unos hermanos que dicen, no, pero nosotros no los adoramos, o mayormente decimos, los veneramos, pero si aquí Dios me está diciendo que yo tengo que venerarlo a Él, no adorar a nadie más que a Él, porque ahí es donde cabe que Dios es un Dios celoso,
que por eso ese fuego consumidor que consumió a Nadab y Abiú nos puede consumir a nosotros, porque nosotros, dice que, y exactamente como él indicaba, o sea que él me dice a mí, tú no tienes que arrodillarte ante nadie más, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, como le dijo al pueblo de Israel, el que te sacó de la tierra de Egipto. Entonces ese Dios poderoso que fue en aquel tiempo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, él no ha cambiado nada, y nosotros tenemos que tener ese cuidado cómo estamos adorando a nuestro Dios. Amén. Bueno, hermanos, me gustó este punto acá que dice que Dios ha pronunciado una maldición sobre los que se alejan de sus mandamientos y no establecen diferencia entre las cosas comunes y las santas. Así es. Digo que me gustó esto porque se presta para hacer un llamado. Siempre en esto de los mandamientos. Miren, dicen los hermanos, si todos los días son santos, todos los días los hizo Dios, así que da lo mismo que tú vayas a la iglesia en domingo, que vayas en sábado, que vayas en miércoles, en día de semana, al final todos los días son santos. Número 1, eso no está escrito en la Biblia. Número 2, la Biblia dice que un día ha sido santificado por Él. Amén. Y es el sábado. Amén. El séptimo día. Todos los demás días son días que Dios hizo y son días comunes, porque tú puedes ir a comprar, puedes vender, puedes trabajar, puedes estudiar, pero en el sábado el Señor dice, no, cuidadito con ese día. Ese día es mi día, dice el Señor. Así es. Ese día yo lo he apartado. Yo ese día lo he declarado santo. Amén. Pero cuando tú dices, no, dices tú, si todos los días son iguales, yo le voy a ofrecer culto el domingo, porque ese es el día que el Señor resucitó y es el día que todos los cristianos celebramos, y ese es el día que yo le voy a ofrecer culto a Él. Cuidado, ese es juego extraño, porque tú le estás ofreciendo culto como tú quieres y en el día que tú quieres, en un día que tú consideras que, porque todo el mundo lo guarda. No, mi hermano, no le ofrezca fuego extraño al Señor. Aprende de Nadab y Abiú. Dios te ha dicho claramente que su día santo es el sábado. Amén. Entonces, ¿por qué mejor no adoras a Dios en el sábado? Desde la puesta del sol del viernes a la puesta del sol del sábado, para de trabajar, para de andar comprando y vendiendo. Dedícate a Dios. Busca un templo donde congregarte y adorarlo. Amén. Allí sí vas a estar ofreciendo de verdad el fuego sagrado de Dios y no el fuego común que puedes estar ofreciendo en otro día. Así que dice, Dios ha pronunciado una maldición sobre los que se alejan de sus mandamientos y no establecen diferencia entre las cosas comunes y las santas. Bueno, Cristal, ¿qué clase de hombre llama el Señor para ocupar puestos de sagrada responsabilidad en este tiempo? Siempre en el contexto de ese sacerdocio que tenían Nadab y Abiú. Sí, en primera de Pedro capítulo 1 versículo 15. En primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 nos dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en vuestra manera de vivir. Y también se encuentra en el mismo libro de primera de Pedro, al capítulo 2 versículo 9, que nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Así que el Señor busca a hombres santos. El Señor nos escoge, como dice, de un real sacerdocio, un linaje escogido, nos ha escogido, nos ha apartado para que aquellos que ocupen esa responsabilidad, dice que no es nada menos que santidad, lo que Dios pide de parte de nosotros. Amén. Interesante el privilegio, ¿verdad? Que ahora nosotros somos real sacerdocio. O sea, también somos nosotros ahora pues un reino de sacerdotes y por lo tanto se demanda de que tengamos el cuidado de hacer las cosas o ministrar al Señor de la manera como Él nos manda. Sí, como ustedes pueden ver que esto
se aplica en la iglesia con los cargos por lo menos que tenemos para Dios. Sí, nosotros somos un pueblo escogido por Dios, como nos dice un real sacerdocio, pero Él nos exige algo, que nosotros debemos de entender que sin santidad no podemos agradarle a Él. Y entonces, ¿cómo podemos ser santos en esos puestos, en esas responsabilidades que estamos, se puede decir, en la iglesia? Teniendo el carácter, esa humildad que tuvo Cristo, de no juzgar a nadie, sino que al contrario, orar por esas personas. Y ahí vemos que nuestra manera de vivir también tiene que ser no solo afuera de la iglesia, sino en todo lugar, ser diferentes al mundo, porque vemos el mundo que anda turbulento, pero nosotros, esa confianza que hemos puesto en el Señor nos hace caminar cada día con Él y alcanzar esa santidad que debemos de lograr, porque dice que los hombres hemos sido llamados a esa santidad y es la única manera que Dios puede mostrarse a nosotros. Amén. Bueno, léase usted la nota que sigue del Ok. Espíritu de Profecía y la comentamos. Sí. Un ministro de Cristo debe ser puro en su conversación y en sus acciones. Debe recordar siempre que está manejando las palabras de la inspiración, las palabras de un Dios santo. Debe recordar también que la grey ha sido confiada a su cuidado y que Él ha de llevar sus casos a Jesús e interceder por ellos como Jesús intercede por nosotros ante el Padre. Me fueron señalados los hijos de Israel de antaño y vi cuán puros y santos habían de ser los ministros del santuario, porque su obra los ponía en estrecha relación con Dios. Los que ministran deben ser santos, puros y sin defecto, o Dios los destruirá. Dios no ha cambiado. Algo muy tremendo aquí que a mí me hizo temblar, porque me dice que así como consumió ese fuego a Nadab y Abiú, me puede consumir a mí si yo no, en mi forma de hablar, en mis acciones del día a día, yo sigo igual que antes o he cambiado. Entonces esto me puso a mí mucho en qué pensar, porque Dios dice que no ha cambiado, Él es el mismo y tiene el poder para destruirme a mí. Entonces yo, ¿por qué he de seguir a un mundo pecaminoso si el Señor me está diciendo, mira, vete aquí a este camino que yo te estoy mostrando? Aquí es donde tú vas a alcanzar la vida eterna. Porque, y dice las palabras de un Dios santo, o sea que yo tengo que tener siempre presente eso. Mi Dios es un Dios santo, lleno de amor, pero al mismo tiempo es un fuego consumidor. Interesante. Sí. ¿Algo que tú quieras agregar? Sí, donde dice que debo recordar siempre que esté manejando las palabras de un Dios santo. Entonces no es solo cuando voy a la iglesia, no es cuando yo voy al púlpito, no, dice siempre tengo que recordar manejar mis palabras porque estoy hablando y representando a un Dios santo. Entonces a mí yo tengo que reflejar el carácter de Dios y su santidad, así como nosotros no cuestionamos la santidad de Dios. Entonces las personas deberíamos llegar a un punto en nuestro camino a la santidad de que las personas no cuestionen nuestra santidad. Y aquí, como dice, que así como se le ha confiado a su cuidado a estas personas, estos representantes, y que a Él le lleve sus casos a Jesús a interceder como Jesús intercede por nosotros ante el Padre, está comparando nuestro trabajo como representantes de la Biblia a la intercesión de Jesús. Okay. Eso es algo tan solemne, hermanos. Lo que hace Cristo por nosotros es tan solemne, y aquí nos está diciendo Dios que yo los he puesto a que hagan lo mismo, a que ustedes intercedan por estas personas, por la congregación, por los jóvenes, ante el Padre también, como Cristo lo hace. Y creo que es una responsabilidad inmensa, y para mí es tan impactante esto, que nosotros tenemos que realmente tener en mente, porque a veces se nos olvida y digo, pues solo es para el sábado, es para desarrollar el programa el sábado, pero es que abarca tanto más, hermanos. Estamos hablando de almas que son vida o muerte aquí. Así es.
Así, hermanos, hemos llegado al final de la lección con este tremendo mensaje para los que ministramos. Es verdad que la declaración podría decir alguien, oh, esto era para los ministros, para los pastores. Sí, pero es que ministros todos somos ministros, todos ministramos. El que no ministra como director de un ministerio, ministra como diácono, ministra como diaconisa, ministra como anciano, ministra como pastor. Todos en alguna manera ministramos al Señor. Pero miren hasta dónde llega esta responsabilidad de que nosotros, hermanos, busquemos andar en una santa manera de vivir, aún con la conversación. Y pues que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude, porque como decía mi hermana Carolina, y lo dice aquí la lección, Dios no ha cambiado. Dios demanda lo mismo que demandó de Nadab y Abiú, y que a ellos simplemente no les importó. Dios demanda para nosotros lo mismo que demandó de Aarón, lo que demandó todo el tiempo del pueblo: santidad. Amén. Recuerde lo que dice la Escritura: somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y con qué nos adquirió? Con la sangre preciosa. Somos carísimos para el Señor. Así que santo y temible es su nombre. Nos debe llevar a andar reverentemente todo el tiempo, en toda manera, para que así el nombre de Él se glorifique. Amén. Vamos a pedírselo al Señor en oración, que nos ayude a andar así. Amén. Padre nuestro, estamos en este momento suplicándote que podamos aprender de las cosas que se escribieron antes. Sí. Y que no nos dejemos llevar por aquellos que nos dicen, oh, eso está en el Antiguo Testamento, eso está en el Viejo Pacto, tú estás ahora en el Nuevo, tú vives por la gracia. Oh Padre, te pedimos por favor que nos des discernimiento para no oír esas voces, porque en el Nuevo Testamento dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Amén. De manera, Padre, que te rogamos que no seamos rebeldes como Nadab y Abiú, que no caigamos en el error de ellos, de desoír, de no poner atención a tus requerimientos. Por favor, Padre, te suplicamos que con humildad nos pongamos ahora a obedecerte, a tener cuidado, de andar en reverencia siempre, de tener siempre el pensamiento de que santo y temible es tu nombre. Amén. Nos ponemos en tus manos y rogamos la bendición, la guía de tu Espíritu Santo, para poder agradarte en todo lo que hagamos. Amén. Y digamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.